Juan José Jauregui, a quien le digo, diputado, muchas gracias por llegar hasta esta montaña en medio de lluvias y embotellamientos. Bienvenido. Y la primera pregunta es, ¿qué va a pasar en diputados? Se viene una sesión. La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Verónica Chalco, ha anunciado ya la convocatoria a una sesión plenaria. Hay que ver qué va a suceder con estos dos proyectos de ley, 073, 075, y los créditos. Ya sabemos que hay una pugna política ahí. El sector arcista quiere aprobar estos proyectos, la oposición o las oposiciones quieren tratar y sobre todo tratar estos proyectos de ley 073, 075. ¿Hay posibilidad de tener humo blanco, diputado? Gracias. Claudia, muchas gracias por la invitación y en verdad que es un placer poder compartir unos minutos en tan importante medio de comunicación. Gracias. En realidad, Claudia, creo que todo el escenario para poder arribar a resolución de los conflictos necesariamente transita por honrar los compromisos. Y lastimosamente, las polarizaciones que se han ido evidenciando en la Asamblea Legislativa y las fracturas que no solamente son dentro del movimiento al socialismo, sino también existen fracturas dentro de Comunidad Ciudadana y de Creemos. Es verdad. Y es un escenario absolutamente singular contra todo lo que hemos ido observando desde la gestión 2006. Desde la gestión 2006 hemos ido siendo testigos de una hegemonía política del movimiento al socialismo que ha permitido en la gestión 2007 convocar a una asamblea constituyente, una gestión 2008 concluir y ajustar en el Congreso una asamblea constituyente y unos contenidos constitucionales para que el 2009 emerja una nueva constitución política del Estado. Y ha permitido también que incluso se tengan que generar importantes cambios desde la Asamblea Legislativa. Todo producto de que existía una hegemonía y existía un control de la Asamblea Legislativa. En este momento no existen esas condiciones y tenemos que apelar a la suscripción de acuerdos, contratos, convenios, acuerdos, nuevamente reitero, y en mérito a esto creo que algunos compañeros legisladores aún no están acostumbrados a cumplir lo que firman y tratar de borrar lo que hace la mano con el codo. ¿Qué decía el acuerdo? ¿Aprobar los créditos o tratar los créditos? Aprobar y tratar. El punto 3 del acuerdo... Tratar, pero sobre todo aprobar. No, es explícito. En el punto 2 hace referencia a que en la siguiente sesión posterior al tratamiento y la aprobación y la remisión al órgano ejecutivo para su promulgación del proyecto de ley 144, que además debo subrayar que no es el mismo proyecto de ley que fue trabajado en la Cámara de Senadores y concluyó en el mes de agosto, porque demostramos técnicamente, y escuchaba hace unos minutos que no hubo capacidad, que se demoraron demasiado en la Asamblea Legislativa. Precisamente existió demoras porque en el Senado aún existe esa conducta paternalista de esa que en teoría política se conocía hasta la Constitución de la década del 60 como Cámara Alta, la Cámara de Senadores, y la Cámara de Diputados como para Cámara Baja, y dentro de la nueva arquitectura constitucional esa división y ese catálogo de superior o inferior ya no existe. Somos ambas cámaras iguales y en función del procedimiento legislativo ahora correspondió de que la Cámara de Diputados se constituya en la Cámara Revisora y en consecuencia tuvimos que hacer revisión de los contenidos del proyecto de ley 144 y en las jornadas de la convocatoria que realizó el vicepresidente en el mes de últimos días de enero para concluir el 2 de febrero con la suscripción de este acuerdo que ahora está siendo muy complicado de cumplir. Se había demostrado que el proyecto de ley 144 del Senado, que incluso trataron algunos de abanderarse como una reivindicación en las movilizaciones en bloqueos, se demostró técnicamente que era inviable. Por eso es que si hacen una contrastación entre el original 144 y el que ahora se ha promulgado, existen varios elementos que viabilizaron y allanaron la suscripción de este acuerdo. Acuerdo que en su primer punto obviamente señala el compromiso de tratar, aprobar, remitir al Ejecutivo y garantizar su promulgación. Y es lo que ha sucedido. El punto 1 habla del proyecto de ley 144 y señala que debe tratarse el tratamiento del proyecto hasta su aprobación y posterior remisión al órgano ejecutivo. Este punto se ha honrado, se ha cumplido. El punto 2 hace referencia respecto a los proyectos de ley 73 y 75, los mismos serán tratados por tiempo y materia.
En la Cámara de Diputados, en la sesión siguiente a la aprobación del proyecto de ley 144. Es decir, se trató y se aprobó el 5 de febrero y posteriormente se tendría que haber agendado y concluido todo el procedimiento hasta el 9 de febrero. Y de al menos 4 proyectos de ley indicados en el punto 3. Y el punto 3 complementa a la idea del punto 2. Asimismo, y el elemento temporal. Entre el 5 y el 9 de febrero de la gestión 2024, en las sesiones de la Cámara de Diputados y de Senadores, se tratará y se aprobará. Vea usted la diferencia. En el caso del 73-75 se compromete uno a tratar, pero no a aprobar. En el caso de los que corresponden a la agenda económica, el compromiso es tratar y aprobar en ambas cámaras, conforme a los informes de las respectivas comisiones. Y los informes de las comisiones de planificación son favorables. Los proyectos de ley, ahí están los detalles de los proyectos de ley. En consecuencia, lo que nosotros, a efectos de que se pueda garantizar la aprobación en la Cámara de Senadores, habíamos visto la necesidad de que en primera instancia se consideren los proyectos de la agenda económica, porque hay un tiempo, créditos. Porque hay una temporalidad entre 5 y 9, y se convocó a la sesión el día 8 de febrero. Entonces, si no tratábamos en un primer momento los de la agenda económica, no le permitirías al Senado para que el día 9 instale sesión y pueda aprobar también los de la agenda económica, al menos 4 de estos proyectos de ley. Diputado, está este acuerdo político que hay que honrar, es un documento que se ha firmado, está también el cálculo político. Se aprueban los créditos y luego no los dejan con los crespos hechos a los sectores que están en desacuerdo con los autoprorrogados, sobre todo después de que, por ejemplo, la diputada del MAS arcista Daisy Choque haya dicho que los proyectos de ley 73 y 75 cuentan ya con un informe de inconstitucionalidad y no deberían ser aprobados en la Cámara de Diputados. Hay también una lectura política, ¿no? Y un temor, me imagino. ¿Qué se puede hacer? El razonamiento en virtud al cumplimiento de este acuerdo garantiza el tratamiento. La aprobación obviamente no es de simpatía ni de acompañamiento de los diputados que acompañamos la gestión de Luis Arce, por una sencilla razón. Primero, una razón jurídica. El proyecto de ley 073, por ejemplo, señala la suspensión de plazos procesales y la delegación de funciones a personal subalterno. ¿Cuál es el personal subalterno que se hace cargo de estos altos tribunales? El secretario de Cámara del Tribunal Supremo de Justicia, el secretario general del Tribunal Constitucional, el secretario de Cámara del Tribunal Agroambiental y el secretario de Cámara del Consejo de la Magistratura. Todos estos cargos son delegados por sala plena de cada una de estas instancias. Es personal subalterno que no vino a desempeñar funciones para poder realizar actividades jurisdiccionales, sino realiza actividades administrativas. Por tanto, estos tribunales, algunos diputados de oposición decían: ¿pero cuál es el problema si se puede suspender por 3 o 4 meses? Falso, no se va a suspender por 3 o 4 meses. Ya quedó absolutamente clara la condición de que el tiempo que se va a demorar para la renovación de estos altos tribunales son 7 meses y 20 días, en el caso del proceso propiamente hasta llegar a la elección. Luego, la posesión al menos te va a demorar 10 días, ¿no? Con el trámite administrativo de la presentación de documentos, 10 días. Estás hablando de 8 meses, contando desde el día sábado que se ha publicado la convocatoria. En consecuencia, usted está admitiendo la probabilidad de que esto concluya en el mes de octubre 10, octubre 15 del presente año. Imagínese usted, paralizar estos altos tribunales durante esta cantidad de tiempo va a generar que el Estado no cumpla. Está con la idea de mantener ese es un elemento. El otro elemento, la declaración, el proyecto de ley 144 original, que fue tan discutido, si revisan la disposición adicional sexta, que ya ha sido objeto de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, señala la suspensión de plazos procesales.
la paralización de la administración de justicia. Y este elemento, o sea, la finalidad, el objeto, la naturaleza de este artículo, tiene los mismos contenidos que el proyecto de ley 073. Por tanto, ya fue objeto de control de constitucionalidad, motivo por el cual cuando la compañera Daisy Choque señala que además tienen un criterio de inconstitucionalidad, no está errando en su apreciación. Entonces, la posición política en la próxima sesión va a ser seguir con los magistrados prorrogados o autoprorrogados. Más allá de las individualidades, más allá de las personas que puedan estar en esa condición, la posición política va a estar en el sentido de garantizar el acceso a la justicia de los bolivianos. No es admisible que se tenga que paralizar. Sí, pero además, esto equivale a seguir con los magistrados autoprorrogados. Hasta que se concluya este proceso de renovación de altas autoridades. Entonces, la ala evista va a decir, entonces no aprobamos los créditos. Pero nosotros honramos el acuerdo. El acuerdo habla de iniciar un tratamiento. No habla de necesariamente concluir un tratamiento aprobando estos contenidos. Diputado, usted es un actor clave en estos momentos y no es porque tenga una bola de cristal, pero está olfateando cómo se viene la mano. ¿Qué va a suceder en la sesión? Bueno, seguramente esperamos nosotros y ha habido interesantes puntos de convergencia, porque además me remito al primer escenario de la conversación que tenemos, ¿no? Había señalado de que las fracturas y las contraposiciones de posiciones y de ideas no solamente son propias del movimiento al socialismo, sino también son propias del resto de las bancadas políticas. Existen fracciones que no están comulgando con la idea que están pretendiendo abanderar los jefes de bancada. Por eso es que existen interesantes avances para hacer comprender a estos legisladores que más allá de la lucha por la prórroga o no prórroga, lo evidente es que hay un elemento más allá de somos paladines de defensa de la justicia, la Constitución. Hay que ser sinceros, existe un elemento que tiene una carga política muy fuerte, que está visualizando la probabilidad de que estos tribunales en algún momento tomen decisiones con relación a varios elementos que están en su conocimiento y que perjudicarían la candidatura de Evo Morales, ¿no? O sea, sin darle muchas vueltas y sin adornar mucho el escenario, la verdadera lucha en este momento es resguardar la candidatura de Evo, la que están en este momento acompañando a algunos sectores radicales de Comunidad Ciudadana y de ¿Los Creemos. evistas la quieren resguardar y los arcistas quieren sacar a Evo de la candidatura? No hemos nosotros ingresado a ese razonamiento, nosotros estamos simplemente tratando de resguardar, pero más allá de un lineamiento político, lo que debemos nosotros, al menos el suscrito va a solicitar en el caso de que se considere un proyecto o el proyecto de ley 73 y 75 y se tenga que votar, lo primero que voy a solicitar es que se haga una votación nominal, o sea, es decir, cada cual se identifique y señale, nosotros votamos por sí, a favor del proyecto de ley o en contra del proyecto de ley, por un tema elemental. No se olvide usted que Bolivia es signataria del Pacto San José de Costa Rica y al momento que nosotros reconocemos al Pacto San José de Costa Rica, reconocemos también la jurisdicción que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En casos similares, cuando una asamblea o un congreso tomó decisiones para suspender las funciones del órgano judicial, no sucedió en Bolivia, pero sí sucedió en otros estados, Ecuador por ejemplo. A esa conducta de los congresistas de Ecuador existió una sentencia, o sea, ya existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sanciona la determinación de esos legisladores. Entonces, en el momento en el cual tengamos que ingresar a la votación, necesariamente vamos a ingresar a una votación nominal donde el suscrito va a votar en contra de esos proyectos de ley para que cuando se activen los recursos jurídicos internacionales, tenga que cada cual rendir cuentas de su actividad como legislador. Muchas gracias. Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución en Diputados. Gracias por venir hasta esta montaña y esperemos continuar en este diálogo. Después de lo que suceda, volveremos a contactarlo para La Razón Radio o este programa. De verdad es un placer hablar con usted. Muchas gracias, Claudia. Es un privilegio volver a este tan importante medio.